Claro, están todas muteadas, ya no les dejan hablar. Como Gladys no puede hablar, entonces las mutea todas. Ay, qué difícil hablar y no escucharlas, ¿no? ¿No les pasa? Es una sensación tan fea, parece que estoy loca, que estoy hablando yo sola, ¿no? A mí me cuesta mucho lo del Zoom. Es muy raro. Pero bueno, yo acá tengo un cartel en mi cosa y no lo puedo sacar, pero bueno, ahí está. Bueno, ¿para qué dejaron que mi mamá me presente? Me lloré todo. Si mi mamá es llorona, yo también, por supuesto, ¿o no? Eh, bueno, lindo verlas a todas. A muchas no las conozco, ¿no? Pero qué lindo grupo, son un montón. Qué lindo. Y bueno, ver a personas que quiero mucho. Eh, es lindo verlas a todas. La oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, gracias. Eh, bueno, eh, como decía, este tema, qué tema difícil, ¿no? El perdón. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Tema difícil? Tema difícil, me lo dieron a mí, chicas. Tema difícil. Eh, pero es un lindo tema porque aprendí mucho, ¿no? Y Dios me enseñó y fue una escuela hermosa aprender sobre el perdón. Y, a ver, todas luchamos con esto del perdón, ¿o no? Es una lucha real, ¿no? ¿Quién no tuvo una situación difícil? Vos tuviste que perdonar, o te vinieron a decir, o tuviste que enseñar el perdón a tus hijos, o siempre el perdón, ¿no? Y, y todas luchamos, es una batalla que todas pasamos en diferentes situaciones, diferentes circunstancias, tiempos, pero todas pasamos por algo así, ¿no? Tal vez casos muchos más dolorosos, otros menos, otros que costaron, ¿no? Pero es un tema difícil. Eh, realmente podemos evitar el dolor, evitar que alguien te haya faltado el respeto, eh, que alguien te haya traicionado. No podemos evitar eso. Es imposible evitar. Pero sí podemos determinar cómo reaccionar nosotros, ¿no? Eso podemos determinar cómo va a ser mi reacción, cómo va a ser mi comportamiento a eso, cómo voy a reaccionar, ¿no? Es fácil, ¿perdono o no perdono? ¿No es cierto? ¿Elijo perdonar o elijo no perdonar? ¿No? Y debemos aprender algo importante, que el perdonar es un beneficio para mí, no para la otra persona. El beneficio va a ser para mí, ¿no? Eh, aunque la otra persona no se lo merezca, no importa, el beneficio va a ser para mí, mi ayuda, ¿no? Y vamos a ir a la definición que tengo acá del perdón. Dice que el perdón es la acción de liberar a alguien de una obligación que tenga para conmigo, ¿sí? Del resultado de una mala acción que tuvo, ¿no es cierto? Es liberar eso.
El perdón comprende tres elementos. Hay una herida, hay una deuda y hay una cancelación de esa deuda. Hay procesos, como les decía, más dolorosos y menos dolorosos. Y a veces procesos interminables. El perdón, la falta de perdón, eso es el perdón, la falta de perdón es querer cobrar a toda costa, ¿no? Lo que esa persona me hizo. A ver, que sufra lo que sufrí yo, o más. Es cobrar esa deuda, querer cobrar. Es seguir guardando lo que hay en mi corazón, ya sea odio, ira, resentimiento, amargura, es querer seguir guardando eso. Es una esclavitud, ¿sí? Una esclavitud que me impide amar, aceptar. Es una esclavitud que no solamente me hace mal a mí, sino a las personas que me rodean. La mayoría de las personas tenemos un espíritu no perdonador, ¿o no? La mayoría, ¿no es cierto? No es muy fácil decir, bueno, ya lo perdoné, ya está, ya lo superé. No es fácil decir eso, ¿no? Realmente nos cuesta, ¿sí? El hecho de no perdonar nos va a traer muchas consecuencias. Nos va a traer problemas físicos, emocionales y espirituales. La falta de perdón me impide avanzar. Me impide avanzar en mi crecimiento espiritual, ¿sí? Me obliga a caminar en la carne en vez de caminar en el espíritu. Me gusta lo que dice en Gálatas 5:22, 23 y 25, ahí Pablo nos habla del fruto del espíritu. Dice, mas el fruto del espíritu es, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Ahora, cuando no perdonamos, retenemos eso, ¿sí? Retenemos. No voy a dar amor, pues lo retengo, no se lo merece, no voy a dar ese amor. No va a haber paz, ¿no es cierto? No va a haber paz. Generalmente no vamos a ser pacientes, menos bondadosas, ¿sí? Con esa persona. Vamos reteniendo todas esas cosas. Y las consecuencias, lamentablemente, son devastadoras. Te arruinan no solamente a vos, sino a las personas que te rodean, porque contamina todo eso. Los resentimientos, otros sentimientos negativos, se vuelcan a otras relaciones, afectan a otras personas. Se ve mucho en relaciones matrimoniales, ¿no? De tener esa amargura, ese resentimiento. ¿Por qué? Porque no superaron, porque no arreglaron cosas del pasado, de su infancia, de sus padres. Entonces eso todavía está en el corazón y así surgen los problemas también en el matrimonio, en la familia, con los hijos. Otra de las cosas que a veces no, la falta de perdón, porque esperamos que la otra persona venga primero y nos pida perdón, esperamos de la otra persona. Ahora hay diferentes tipos de casos, puede ser que la otra persona ni se haya dado cuenta que te ofendió de esa manera o lo que dijo, ¿no les ha pasado? ¿No? De decir,
yo no me di cuenta que si decía esto te ibas a ofender. Hay casos y casos, por ejemplo, ¿no? Pero a veces esperamos que la otra persona venga a decirnos. Por ahí la otra persona no se dio cuenta, la otra persona no importa, ¿no? Cualquiera sea la situación de lo que haya pasado, ¿no? Que haya sucedido en el pasado, recordá algo, que el perdedor de todo esto vamos a ser nosotras, no la otra persona. Yo pierdo ese gozo, yo pierdo esa tranquilidad, yo pierdo estar bien. Yo soy la que pierdo al no perdonar. ¿Es difícil? Sí. ¿Cuesta? Sí. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo qué fácil que es. No te estoy diciendo, no sé, por situaciones que por ahí tenga cada una, o haya pasado, o esté pasando. No es fácil. Pero yo sé que Dios nos pide, nos llama a perdonar. Nos llama a perdonar y a ser libres de eso, ¿no es cierto? Y me gustó en Efesios 4:31, es como la base bíblica del perdón. Efesios 4:31 y 32. Ahí habla una palabra, quítense, dice. Quítese, libérese de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ¿qué dice? Sed benignos unos con otros. ¿Y qué palabra usa ahí? Perdón, misericordia, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todo lo que no perdonamos se transmite. Todo lo que no perdonamos se transmite. Esa ofensa, ese dolor queda en el corazón y perjudica a otras personas. Es como si derramaras un perfume fuerte en el baño, ¿no? Vos no podés cerrar la puerta y decir, listo, no se va a sentir. No. Ese olor va a avanzar y va a avanzar por el pasillo, por otra habitación, por la planta baja, por la cocina. Se va a sentir eso. No es que, lo cierro y ya está. Así es. Ese dolor, esa amargura, no la podemos tener retenida solo en una habitación de mi corazón. No se puede. Eso se va a notar, va a avanzar y va a seguir teniendo problemas con otras personas también. La amargura dice que envenena, ¿no? Y no va a poder quedar en esa habitación sola en ese corazón. Ahora, ¿cómo podemos obedecer, como dice la exhortación de acá de Pablo, ¿no? A perdonar a otros como hemos sido perdonados. ¿Cómo? Bueno, primero, gozarme del perdón que he recibido. Cuando Dios me perdonó, quitó esa barrera de pecado entre Él y yo. Y hubo una restauración. Él nos perdonó. Entonces, gozarnos de ese perdón que tenemos. Y me gusta acá porque Él es muy gráfico en la parábola de Mateo 18, del 21 al 35. Se lo voy a leer, yo lo escribí por acá. La Biblia acá nos presenta una imagen muy linda en Mateo, ¿no? De lo que es ser alguien
a quien Cristo le ha perdonado mucho y luego con falta de perdón en su corazón. Escuchen la historia. Cuenta la historia de un criado que le debe el salario de 20 años a su amo. Y el amo le dice, es tanta la deuda que es imposible que me la puedas pagar. Te perdono. Justo en ese mismo día, ese criado se encuentra con alguien que le debe solo 100 días de su salario. Pero este hombre no lo perdona y lo arroja a la cárcel por esa pequeña deuda. El amo, cuando se entera de esta noticia, se enfurece. ¿Cómo puede ser? Le dice. Yo te perdoné un salario de 20 años y vos no pudiste perdonar 100 días. Eso es lo que vas a hacer con el perdón que te di en lugar de transmitirlo, le dice, ¿no? Y ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor, ¿no? ¿Realmente experimentamos el amor de Dios, el perdón de Dios? Sí, experimentamos el perdón de Dios en nuestro corazón, ¿no es cierto? Porque Él nos perdonó. Ahora, este siervo de esa parábola no tuvo esa experiencia profunda del perdón y humildad. Hay una sola forma de librarnos de esa esclavitud y es cuando realmente entendemos el perdón de Dios y lo hacemos parte en nuestra vida. Solo entonces vamos a poder gozar de la libertad y vivir una vida cristiana en plenitud. Segundo, tal vez digas, uy, esto es muy difícil, ¿no? Debemos estar dispuestos a renunciar. Debemos estar dispuestos a renunciar esas actitudes, esas heridas, esas emociones que nos vienen, no deseando que eso sane, ¿sí? A veces como que queremos seguir aferradas a eso, no sé si me entienden, ¿no? Queremos seguir aferradas a ese dolor, queremos seguir recordando ese pasado doloroso, queremos seguir esclavas de eso y queremos seguir aferradas, ¿no? Es como, ¿vieron los nenes cuando tienen una lastimadura y se quieren sacar la costrita que se le va haciendo y curándose? Pues lo mismo, nosotras queremos seguir viendo, a ver, seguir viendo esa herida, seguir estando en ese dolor, ¿no? Y nos pide que cambiemos esa actitud, que renunciemos eso, que dejemos eso, ¿no? No seguir aferradas a eso, ¿sí? Y tercero, no hacer largo acá, tercero, debemos tomar esa ofensa y decidir entregarla a los pies de la cruz. Tomar esa ofensa, ese dolor y dejarla a los pies de la cruz. Nosotras no vamos a poder solucionar. Mucho dolor, nos cuesta, no sabemos cómo hacerlo, pero Dios sí. Es tomar esa decisión de decir, Señor, yo no puedo. Lo dejo en los pies de la cruz. Yo no puedo tomar esa venganza, yo no puedo actuar, yo no puedo hacer. El perdón reconoce el trabajo de Dios. Deja que Él
haga su trabajo, ¿no? No te confundas, la venganza no es nuestro trabajo. La venganza no es nuestro trabajo. Ya que Dios haga justicia y Dios solucione, ¿no? Y muchas de las consecuencias que trae el hecho de no perdonar es algo muy común, que se lo ve mucho a veces en la cara, en el rostro de personas, sus ojos, su tristeza. Es el rencor, la raíz de amargura, ¿no? Recibimos una ofensa, ¿sí? No perdonamos. Al no perdonar, la ofensa produce en nosotros ira. Posteriormente de esa ira, dice, se produce en un resentimiento. Y del resentimiento que da lugar a la amargura. La amargura dice que es una angustia del alma, una profunda tristeza, profundo resentimiento. Pura significa punzar, y en hebreo dice como algo pesado. Entonces quiere decir que es fuerte, pesado y que punza en lo profundo del corazón. Es algo fuerte, pesado, que punza en lo profundo de nuestro corazón. ¿Vieron lo que dice en Hebreos 12:15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Acá el escritor de Hebreos advierte que la amargura puede quedar abajo de la superficie, abajo de la superficie, pero que ahí se puede seguir alimentando, multiplicándose, alimentándose, y que en algún momento va a salir. De algún momento, en alguna circunstancia, en alguna dificultad, va a salir. La amargura te roba el gozo. La amargura dice que te roba la paz, que te roba las relaciones con Dios y con las personas. Te debilita tus fuerzas, te roba la energía. Muchos son contaminados. Daña la actitud de nuestra salud física, daña nuestra capacidad mental, dice. ¿Por qué? Porque la herida sangra permanentemente. No puedo dejar de pensar lo que me hizo. No puedo dejar, no puede ser, no puedo dejar eso. Daña nuestra salud emocional. Un testimonio que yo leí decía, trato de actuar, dice, como que soy feliz, decía una chica, trato de actuar, pero el recuerdo de lo que sufrí me impide serlo. La amargura da mucho lugar a la depresión, daña nuestra vida espiritual, ¿no? Y Dios nos pide, sé que es difícil, Dios lo sabe, Dios entiende, pero Dios quiere reemplazar esa amargura, esa ira por misericordia. Y en Efesios 4:32 dice, antes es benigno contra, dice misericordiosos, ¿no?
¿Sabés que no existe misericordia si no hay perdón? Ahora, ¿todos experimentamos la misericordia de Dios? Sí, todos. Pero todas somos canales de misericordia. Sí tenemos la misericordia de Dios, pero yo puedo ser misericordiosa. Eh, el, el perdón tiene poder. Dice, el perdonar me va a acercar más a Dios, a crecer espiritualmente, a tener paz, a disfrutar. Sana el alma, restaura, trae esa sanidad física. Nos ayuda a vivir agradecidos. Nos hace libre. Y hay un testimonio que les quiero leer acá, de un libro que saqué muy lindo. Espera que, a ver. Yo tenía la página, pero en este 98, acá, que les voy a leer. Con esto. Dice, cuando Susana vino por primera vez a la oficina de consejería, era una mujer muy asustada. Al comenzar a hablar, recordó un pasado de 30 años distante, cuando ella tenía solo 12 años de edad. Aquel día, aunque su tío no estaba sentado frente a ella, Susana comenzó a hablar con él, como si él estuviera ahí sentado, sobre cosas que había ocurrido años atrás, cuando él se había aprovechado inocentemente de ella. Ella le habló del dolor, de la ira, del odio que había sentido por muchos años. Luego, el tono de voz cambió. La amargura dio lugar a la comprensión, el odio a palabras de perdón. Lo que usted me hizo cuando niña ha sido un factor de todo lo que me ha sucedido hasta entonces. ¿Cómo puedo perdonarlo? Le diré cómo. Hace tiempo me di cuenta de que necesitaba pedirle a alguien que me perdonara. Ese alguien era Dios. Y cuando le pedí perdón a Él, esto fue lo que me dijo. Tus pecados fueron perdonados cuando mi hijo murió en la cruz. Tú ya estás perdonada. Acéptalo y comienza a vivir tu vida como hija, no como una esclava de tu pecado. Me di cuenta de que en el momento que Jesús murió en la cruz, fui perdonada por todo lo que yo haría. Comencé a entender que no tenía derecho de no perdonarlo a usted. Así que hoy nos dejo en libertad a usted y a mí misma por lo que pasó hace tanto tiempo atrás. Con lágrimas que comenzaron a lavar la amargura, Susana mencionó una lista de nombres. Cada uno siguió el mismo proceso. Habló del dolor que le había consumido por años. Habló sobre el rechazo,
el resentimiento de que realmente a nadie le importaba si vivía o moría. Cuando llegó el último nombre en la lista se detuvo. ¿Cómo puedo perdonarlo a usted? No sé si puedo. Aún así, creo que si no lo hago, jamás seré libre. Con eso, ella se imaginó a sí misma sentada en la silla. Habló sobre las cosas que le habían hecho para probar cuán mala era y para hacerse daño. Cuando hubo dicho todo, afirmó una vez más: si Dios me perdonó por todo lo que he hecho, ¿qué derecho tengo de no perdonarlo a usted? Ese día, al salir de aquel lugar, Susana había perdonado a la gente que le había herido tan profundamente y también se había perdonado a sí misma. Por eso salió como una persona libre, libre de la amargura, del odio que le había tenido prisionera. Le llevó 30 años, dice, perdonar a esa persona, pero le tomó solamente un par de horas para descubrir la libertad que Dios ha provisto para todo aquel que quiere aprender a perdonar. Qué testimonio, ¿no? Y a veces nos equivocamos en decir eh, el tiempo cura las heridas, ¿o no? ¿No escucharon eso? El tiempo no curó la herida de esta pobre mujer. Estuvo 30 años con esto. Entonces el tiempo no cura las heridas. Le llevó más tiempo, ¿no? Entonces, qué lindo el testimonio de Susana, ¿no? El tiempo no cura, el tiempo empeora las cosas, ¿no? Y a veces nos va a pasar de querer justificar o querer minimizar las cosas, ¿o no? Eh, bueno, sí, me ofendió, pero eh, bueno, él hizo todo lo que podía, bueno, mi padre se equivocó, por eso actuó de esa manera, bueno, pero él tiene peores padres que yo, ¿no? A veces tratamos de minimizar eso, de justificar eso. Pero el testimonio acá de Susana me gustó porque ella sacó todo, como decía el libro, vomitó, contó, vomitó, habló, pudo decir, ¿no? Estuvo dispuesta, se dio cuenta que la libertad estaba en perdonar y contó y sacó lo de su corazón, por eso se fue libre, ¿no? Acá no es minimizar, acá es contar, decir, contarle al Señor cómo te sentís, contar qué daño te hicieron, ¿no? Eh, sabes que Él siempre te va a escuchar, ¿no? Y Él es el que nos va a ayudar en estas situaciones, en muchas situaciones, ¿no? Pero es contar, es hablar la verdad, decir la verdad de las cosas, lo que te cuesta, lo que hicieron, lo que te dolió, ¿no? Y eh, me gusta esta partecita. El perdón no es sinónimo de olvido, chicas. ¿Nosotros nos podemos olvidar de las cosas? ¿Sí porque sí? No, nos tendrían que dar un golpe en la cabeza y perder la memoria, no sé. El perdón no es sinónimo de olvido.
¿no? No podemos decirle, bueno, ya está, olvidá y ya está. No podemos olvidar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra memoria tiene una función, ¿no? Nuestra memoria tiene una función ¿de qué? De recordar. Y la mente, dice humana, es un álbum de recuerdos que te trae todas las fotos de tu vida, ¿no es cierto? El único que puede olvidar, como dice en Isaías 43, yo soy el que borro tus rebeliones y no me acuerdo de tus pecados, es Dios. Es el único, ¿no? No se trata de olvidar, porque va a ser difícil, pero sí de sacar ese veneno, ¿no? Sacar ese veneno del recuerdo. Eh, el recuerdo seguirá, pero ¿sabes qué? Poco a poco vas a sentir menos ese dolor. Poco a poco va a ir cicatrizando esa herida, ¿sí? Poco a poco el Señor va a ir cicatrizando esa herida, ¿no? Es un proceso, el hecho de perdonar es un proceso. ¿Es fácil? No. ¿Es rápido? No. Es un proceso, es de a poco, no es fácil, necesitamos ayuda. Solas no podemos. Necesitamos la ayuda del Señor para poder perdonar, para tener esa actitud de perdonar como Él nos perdona. Personas que oren por nosotros, personas que nos sostengan, que nos ayuden. No es imposible. Imposible no es. Sí va a costar, sí va a tomar un tiempo, sí va a ser un proceso. Lo importante es que nosotros podamos tener la decisión de hacerlo, ¿no? Una de las cosas, perdonar no es por un sentimiento, porque bueno, lo siento, no lo siento. Es una decisión. Yo me propongo, me cuesta, es difícil, me dolió, sufrí, mira los problemas que ahora tengo, que es el otro. Sí, pero me propongo, a ver, me propongo. ¿Me va a costar? Sí, pero me propongo, doy el primer paso. Sé que tengo que perdonar, sé que eso me va a liberar, sé que eso me va a ayudar, sé que voy a ser libre y no ser esclava de eso, pero es un proceso. Yo decido, ayúdame Dios, ayúdame en este proceso, a seguir adelante, ¿no? Perdonar nos hace reconocer que nosotras también necesitamos el perdón, ¿o no? Constantemente necesitamos que Dios nos perdone, ¿no es cierto? Eh, eh, es importante orar, pedirle al Señor, ¿no? Que nos pueda dar un corazón perdonador, libre de rencor, libre de resentimiento, ¿no es cierto? Eh, que podamos tener esa misericordia, esa gracia que solamente Dios nos puede dar. Pedirle a Dios que podamos tener esa actitud. El perdón te va a aportar libertad, te va a aportar alegría. No perdonar va a ser odio, tristeza, esclavitud. Y me gustó algo que escribí, algo que leí en el libro, en uno de los libros que están leyendo, sobre la gracia que Dios tiene para perdonarnos, ¿no? Y
Dice, escribas y fariseos eran dos grupos antagónicos en su manera de interpretar las escrituras y jamás se podían poner de acuerdo sobre la teología que creían. En lo que sí estuvieron de acuerdo fue en condenar a una pobre mujer a quien consideraron digna de muerte. Las razones que esgrimieron se juntaban a la ley mosaica, pero no a la ley de la gracia. Dice el evangelista, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquella fría mañana en Jerusalén no despertaba ningún interés extraordinario para los visitantes del gran templo de Herodes. Pero cuando apareció el maestro de Galilea, todo pareció cambiar de rumbo. A los pocos minutos se hicieron presente en las escalinatas del templo un grupo de alteradores religiosos entre los que se encontraban escribas y fariseos, solicitando al maestro que diera su veredicto sobre un gran asunto. El caso lo resumieron en pocas palabras. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y por la ley nos manda Moisés a apedrear a tal mujer. ¿Tú pues qué dices? La preocupación de estos hipócritas religiosos no era tratar de cumplir la ley, sino de poder hacer caer a Jesús en una trampa. Nada le interesaba la suerte de la mujer, ni su caída en el pecado, ni mucho menos su restauración. A esto se llega cuando la gracia está ausente. La vida de las personas dejan de importar y la posibilidad de restauración de que al caído es algo que ni siquiera se contempla. Tristemente, esta actitud farisaica sigue presente entre nosotros y para muchos las personas poco importan a la hora de hacer valer su punto de vista. La gracia puede transformarse en la gran ausente cuando se trata de ayudar al caído, recuperar su reputación o sanar las heridas de aquel pecado que le ha causado. ¿No fue así con Jesús? Su vida llena de gracia le hizo venir a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Siguiendo con la historia de la mujer acusada y ya condenada por escribas y fariseos, el relato nos dice que Jesús no les dio una respuesta inmediata, solo se inclinó para escribir en la tierra. Como insistieron en preguntar, le propuso lo siguiente: el que de ustedes esté sin pecado, tire la primer piedra. Nadie se atrevió a hacerlo y prontamente comenzaron a retirarse uno por uno, hasta que se fueron todos. El maestro se puso de pie. Levantando su cabeza, miró a los ojos de la desolada mujer, a quien le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Esta pregunta le mostraba a la avergonzada mujer que aún había alguna esperanza para ella. Luego de responder la pregunta, no se animaban todavía a respirar con normalidad. Finalmente se oyó la sentencia de Jesús. ¿Quién estaba lleno de gracia y de verdad? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese ni yo significa que él sí podía hacerlo, a diferencia de los escribas y fariseos. Él sí podía juzgar y condenar el pecado porque era santo y nunca había manchado su vida con la maldición del pecado.
Él sí podía porque no tenía nada que ocultar, nada que avergonzarse, pero no la condenó, porque Él no vino para condenar al hombre, sino para rescatarlo. No la condenó porque la gracia siempre da una nueva oportunidad, porque la gracia restaura y no elimina a las personas, porque la gracia es más amplia que el poder de los pecados, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La historia termina con un gran desafío que se diferencia grandemente de las normas psicológicas modernas que dicen al pecador, vete y no te culpes más. Pero Jesús dijo, vete y no peques más. La gracia no es tanto para entenderla como para recibirla, disfrutarla y compartirla. Y una frase que decía, cuando el perdón de Dios es recibido y experimentado, hace al perdonado capaz de perdonar. ¿Sabes que somos perdonadas para perdonar? Somos perdonadas para perdonar. Cuando tenemos un corazón perdonador, no le hacemos tanto a bien al que perdonamos como el bien que nos hacemos a nosotras mismas. Porque solo quien perdona puede vivir en paz. Yo, bueno, no conozco, tal vez por lo que estén pasando, tu historia, tu situación, ¿no? El pasado. Tal vez puedas recriminar al Señor y decir, ¿por qué me dejaste pasar por esta situación? O por qué no me ayudaste, no estuviste, o por qué no me sacaste en medio de eso, ¿no? ¿Por qué lo tuve que pasar? ¿O por qué tuve que pasar esto? ¿No? A veces podemos recriminar eso, ¿no es cierto? Pero saber que el Señor está, que el Señor nos ama, que el Señor es soberano, que el Señor es poderoso. No estamos solas pasando el dolor o la situación que tengamos. Estamos al lado de Él, ¿no? Y así como Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede entender, ¿no es cierto? En este proceso de tener que perdonar, ¿no? Y Él nos alienta con su palabra, nos dice en Deuteronomio, esforzaos, dale, cobra ánimo, no temas, no tengas miedo, Jehová estará contigo, te va a ayudar en este proceso. Nada te va a poder separar de ese amor que Dios tiene para con vos, ¿no? Tal vez ese dolor, ese sentimiento, esas heridas, qué difícil. ¿Cómo puedo perdonar? ¿No? Pero, ¿quiénes somos para no perdonar? ¿No? ¿Quiénes somos para decir no cuando recibimos ese perdón tan grande de parte de nuestro Dios? ¿Cómo? ¿Qué derecho tengo para no perdonar? ¿No? Y sé que el Señor te va a fortalecer, te va a ayudar. Es importante que estés cerca de Él, que lo busques, que pidas consejo, que memorices. La palabra del Señor es la que te va a sostener para salir adelante, ¿no? Pasé momentos difíciles de tener que perdonar. No fue fácil,
no fue fácil, fue una lucha ahí, una lucha real, ¿no? Una lucha real. Pero tenía mucho temor del Señor. Y si Dios me perdonó, ¿quién era yo por no dar esa oportunidad? No dar esa oportunidad de perdonar. Fue un proceso, sí, fue un proceso. Y de tener que perdonar varias veces, decir, pero yo perdoné, sí, perdoné, al otro día, y volver a decir, no, pero yo tengo que perdonar. No es fácil, no es que, perdoné y ya está, ¿no? A veces es cada día tener que volver, vivir y decir, no, yo tengo que perdonar esta situación, porque va a venir, porque hay dolor, porque hay tristeza, ¿no? Porque no te lo esperabas, ¿no es cierto? Porque alguien te mintió o alguien te decepcionó, ¿no es cierto? Uno no se esperaba eso, ¿no? Entonces es un proceso, ¿no? Y en mi caso me pasó de cada día tener que, pido perdón, tengo que perdonar, ¿no es cierto? Y no volver a traer esas cosas, ¿no? No seguir aferrada, ¿no? Aferrada a ese dolor, no seguir aferrada a ese dolor. Dejar, ¿no? No me iba a olvidar, no me voy a olvidar, ¿no? Pero ya no hay dolor, porque el Señor fue cicatrizando esas heridas del pasado. Y no vuelvo a ese pasado. Y el Señor me liberó. El Señor me dio paz. El Señor me dio gozo, ¿no? Y puedo disfrutarlo, seguir disfrutándolo esta